Mexicanos y mexicanas, agárrense. Hoy no es cualquier día. Hoy es un día histórico. Un día donde el famoso imperio gringo se da cuenta de que México ya no es ese país al que podían mirar por encima del hombro. Porque hoy, el dólar se tambalea, el peso se fortalece, y la voz del mexicano retumba más fuerte que nunca. Y mientras Trump se desespera, México levanta la cara, se sacude la humillación de décadas, y responde con orgullo, con firmeza, con dignidad. En tiempos difíciles, uno esperaría apoyo. Pero cuando México enfrenta presión, redadas, amenazas de aranceles y desprecio del vecino del norte, no solo hay silencio en América Latina, hay burlas. Ya ven, mexicanos, regrésense a su tierra, dicen algunos. Por eso les pasa lo que les pasa. Como si olvidaran todo lo que México ha hecho por ellos. Porque sí, hermanos latinoamericanos, cuando ustedes necesitaron una plataforma, una oportunidad, un país donde pudieran cumplir sus sueños, ¿a dónde vinieron? A México. Desde hace décadas, este país ha recibido con los brazos abiertos a cantantes, actores, periodistas, youtubers, emprendedores y soñadores de toda América Latina. ¿Cuántos colombianos no se hicieron famosos aquí? ¿Cuántos venezolanos, argentinos, guatemaltecos han prosperado gracias al amor del público mexicano? Y no hablamos solo del pasado. Hoy en día, Internet está lleno de videos de influencers extranjeros que hacen contenido desde la Ciudad de México. Colombiano probando tacos, argentino comiendo en la Roma, venezolana reaccionando al pozole. ¿Y quién los apoya? Los mexicanos. Con vistas, con likes, con comentarios positivos. Porque este pueblo ha sido solidario. Siempre. Por eso duele que ahora, cuando más necesitamos unidad, muchos de esos mismos países se burlen. Que celebren nuestras crisis. Que nos vean con desprecio. Como si no supieran que cuando un latino cae, todos perdemos. Pero esto no se trata de victimismo. Se trata de dignidad. Porque si algo ha cambiado en México, es que ya no bajamos la cabeza. Ya no agachamos los hombros. Hemos aprendido a defendernos con la frente en alto. Y aquí es donde muchos se confunden. Creen que el orgullo mexicano es arrogancia. Pero no. Es respeto. Es memoria. Es saber de dónde venimos y cuánto hemos aguantado. Y no estamos hablando desde la soberbia. Hablamos desde la herida. Porque este pueblo ha sufrido mucho, ha sido explotado, saqueado, manipulado, y aún así, sigue de pie. Trabajando, luchando, soñando. Entonces, hermanos del sur, no se equivoquen. No es que creamos que somos mejores. Es que ya no vamos a aceptar ser tratados como los peores. México ha demostrado una y otra vez que, pese a sus errores, pese a su violencia y sus gobiernos fallidos, tiene algo que muchos han perdido, corazón. Y cuando ese corazón se levanta, el mundo escucha. Así que sí, nos duele la burla, nos duele la traición. Pero también nos revela quién está realmente con nosotros. Quien está cuando truena el cielo, no solo cuando sale el sol. Y a esos, a los que sí están, gracias. Porque México no olvida ni el apoyo, ni el abandono. Donald Trump, en su segundo mandato, pensó que podía usar la misma estrategia que le funcionó antes, presionar a México con aranceles, intimidar con amenazas económicas y doblar el brazo del gobierno mexicano para que se hiciera su voluntad. Creyó que con un solo anuncio, un aumento del 50% a los aranceles del acero y el aluminio mexicanos, bastaría para arrodillar a un país entero. Y es que esos materiales son fundamentales para nuestra economía. México es el primer proveedor de Estados Unidos en automóviles, autopartes y refacciones, sectores que dependen directamente del acero y del aluminio. La jugada de Trump parecía un golpe maestro, estrangular la industria automotriz mexicana para causar pánico financiero y obligarnos a ceder. Los expertos dijeron que el dólar se iba a disparar, que se iría a 23, a 24, incluso a 25 pesos. Que el peso mexicano colapsaría en cuestión de días. Y durante unas horas, sí, hubo miedo. Temblaron los mercados. Algunos empresarios empezaron a hacer llamadas urgentes. Pero México, para sorpresa de muchos, aguantó. El peso no solo no se desplomó, se fortaleció. El dólar bajó a 19 pesos. Y eso, mis hermanos,
Es una cachetada con guante blanco al ego de Trump y de todos los que apostaban contra nosotros. ¿Y cómo fue posible? Por varias razones. Primero, porque México ya no es tan dependiente como antes. Tenemos reservas fuertes, tratados con otros países, y lo más importante, confianza internacional. A pesar de todo lo que se dice en redes sociales y en los noticieros de oposición, la economía mexicana ha dado señales claras de estabilidad y crecimiento. Segundo, porque la presidenta Claudia Sheinbaum supo moverse. En vez de confrontar de inmediato, activó una serie de estrategias diplomáticas y económicas que blindaron la moneda. Usó el poder del petróleo, de las exportaciones y de las relaciones exteriores con inteligencia y mesura. Y el mercado respondió. Tercero, y más importante, porque México ya aprendió a resistir. Llevamos décadas enfrentando crisis. Sabemos lo que es sobrevivir a devaluaciones, a bloqueos, a saqueos. Esta no era la primera vez que nos querían doblar, y esta vez, no lo lograron. Trump, por supuesto, no lo esperaba. Él estaba acostumbrado a que México temblara. A que los presidentes se pusieran nerviosos. A que cediéramos por miedo al castigo económico. Pero ese México ya no existe. Hoy, tenemos una generación que ha visto lo peor, y no se quiebra. Empresarios que prefieren ajustarse antes que entregar el país. Ciudadanos que ya no se tragan el cuento del apocalipsis financiero. Y aquí hay que decirlo fuerte, lo que más le duele a Trump no es que el dólar haya bajado. Es que el peso subió. Es que México no solo resistió, sino que salió fortalecido. Eso hiere su orgullo más que cualquier discurso. Porque cuando el peso se levanta, el imperio tiembla. Cuando pensamos en los grandes saqueos que ha sufrido México, es fácil señalar a los políticos corruptos, a los cárteles, a los bancos que han exprimido al pueblo con créditos abusivos. Pero hay un monstruo silencioso que ha drenado miles de millones de pesos del país, y por décadas se mantuvo casi invisible, el huachicol fiscal. ¿Y qué es eso? Es más que robo de gasolina. Es una red de evasión, de contrabando, de transacciones ilegales de petróleo que nunca pasaron por Hacienda, que nunca pagaron impuestos, pero que sí llenaron los bolsillos de muchos. Especialmente, en las refinerías de Texas. En México, cuando alguien dice huachicol, lo primero que se viene a la mente son bidones, gasolina robada, ductos perforados en medio del campo. Pero en el mar, el huachicol no es gasolina. Es petróleo. Crudo mexicano, extraído o desviado ilegalmente, transportado por buques sin declarar, vendido a bajo precio, y comprado felizmente por empresas estadounidenses. Sí, Estados Unidos. El mismo que se llena la boca hablando de delincuencia organizada, en México, el mismo que impone sanciones, que exige extradiciones, que presume moralidad, es el que durante años le compró petróleo robado al crimen organizado. ¿Y qué pasaba con ese dinero? Nada. No llegaba a hospitales. No llegaba a escuelas. No llegaba a las calles donde tú y yo caminamos. Era dinero desaparecido, dinero sucio que se iba por la borda. Hasta que alguien dijo basta. Con la llegada de la nueva administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, acompañada por perfiles firmes como Raquel Buenrostro y Mar García Harfuch, se prendieron los focos rojos. Y se empezaron a tomar medidas. Se cerraron rutas, se investigaron transacciones, se pusieron filtros donde antes solo había complicidad. Y aunque no se ha erradicado por completo, porque es una red profunda, el flujo ha disminuido. ¿El resultado? Estados Unidos, en especial sus refinerías en la costa este, ya no reciben petróleo barato como antes. ¿Y qué pasa cuando todos quieren un producto que ahora es escaso? Exacto, sube de precio. La mezcla mexicana de petróleo se disparó. ¿Y eso qué significa? Que cada barril vendido ahora genera más ganancias. Que los ingresos del Estado aumentan. Que lo que antes se iba por la coladera, ahora se convierte en inversión pública. Y aquí es donde viene la segunda parte del milagro económico. Mientras algunos analistas aseguraban que México entraría en recesión este año por la caída en remesas, lo que nadie esperaba era que el hueco sería tapado, en parte, por los excedentes petroleros. La Secretaría de Hacienda había calculado el precio promedio del petróleo en $50 por barril. Hoy estamos arriba de 60. Eso significa $10 extra por cada barril.
una lluvia inesperada de dinero. Y todo gracias a una acción valiente, cortar el negocio sucio del huachicol fiscal. Porque si algo nos ha robado más que cualquier narco, más que cualquier ladrón de cuello blanco, es ese petróleo que salía por la puerta de atrás sin dejar un solo peso en casa. Hoy, eso está cambiando. Y aunque queda mucho por hacer, al menos ya no somos cómplices silenciosos del robo. Hoy, México recupera lo que es suyo. Y con cada peso que entra por la vía legal, el país se fortalece. Porque no se trata solo de combatir el delito. Se trata de construir justicia. Hay batallas que no se libran con gritos ni discursos encendidos. Hay luchas que se dan en la diplomacia, entre pasillos de oficinas, en reuniones cerradas y con palabras medidas. Así es la lucha por una reforma migratoria en Estados Unidos, y así la está peleando México, con Claudia Sheinbaum al frente. Porque el problema no es nuevo. Llevamos décadas viendo cómo millones de mexicanos se van al norte buscando una vida mejor. No porque odien su país, sino porque aquí no hubo oportunidades. Porque en muchos casos fue cuestión de supervivencia. Y aún así, allá han trabajado con dignidad, han contribuido, han pagado impuestos y han levantado industrias enteras. ¿Y qué reciben a cambio? Redadas, acoso, deportaciones, familias separadas, y un trato como si fueran delincuentes. Como si trabajar fuera un crimen. Como si pagar renta, criar hijos y contribuir a la economía estadounidense no valiera nada. Por eso México no puede quedarse callado. La presidenta ha sido clara, una reforma migratoria integral es necesaria y urgente. No se trata de abrir las puertas de par en par ni de exigir lo imposible. Se trata de justicia. De reconocer a los millones de mexicanos que llevan 10, 15, 20 años en Estados Unidos, que tienen hijos ciudadanos, que construyeron una vida allá, y que merecen un estatus legal que refleje su realidad. Pero aquí hay algo que debemos entender: México no puede obligar a Estados Unidos a nada. No puede imponer. Puede sugerir, puede negociar, puede presionar diplomáticamente, pero no puede firmar leyes ajenas. Esa es la realidad. Y aún así, Sheinbaum está haciendo lo que le toca. Ya se confirmó su participación en la próxima cumbre del G7, donde estarán las grandes potencias del mundo: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Italia, y ahora México. Allí, la presidenta tendrá la oportunidad de hablar directamente con líderes que deciden el rumbo del mundo. Entre ellos, probablemente, Donald Trump. ¿Y cuál es el objetivo? Que en medio de todo lo que se discuta, defensa, economía, seguridad, energía, se ponga sobre la mesa un tema humano: los migrantes. ¿Por qué? ¿Cómo puede Estados Unidos hablar de democracia, de libertad, de derechos humanos, si no respeta ni a los trabajadores que sostienen su economía? Y aquí hay algo que Trump no puede ignorar: Estados Unidos necesita a los migrantes. Su economía depende de ellos. ¿Quién recoge las cosechas? ¿Quién construye las casas? ¿Quién limpia los hoteles, cuida a los niños, trabaja en las fábricas, maneja los restaurantes? Exacto, los migrantes. Y en su mayoría, mexicanos. Entonces no se trata de un favor. Se trata de reconocer una realidad. Si Estados Unidos quiere seguir funcionando, necesita regularizar a quienes ya están adentro. A quienes han dado todo y recibido tan poco. Y México, desde su posición, lo está exigiendo. Con firmeza, pero con diplomacia. Porque no se trata de gritar. Se trata de convencer. De negociar con inteligencia. De defender a nuestra gente sin poner en riesgo las relaciones bilaterales. Es una batalla silenciosa. Pero es una batalla real. Y se está dando ahora mismo. Porque cuando un presidente dice, vamos a luchar por nuestra gente, eso no se mide en palabras. Se mide en acciones. Y esta es una de ellas. Hay verdades que duelen, sobre todo cuando se dicen con pruebas en la mano. Y una de ellas es esta: si hoy California, Texas y Florida son los estados más ricos y poderosos de Estados Unidos, es porque los mexicanos los construyeron. Así de simple. Así de fuerte.
Mucho antes de que llegaran las grandes corporaciones tecnológicas, antes de que Silicon Valley fuese un símbolo de innovación, antes de que la Florida se llenara de cruceros y parques temáticos, ya había mexicanos trabajando la tierra, levantando paredes, instalando electricidad, cuidando niños, cocinando, limpiando, sembrando, construyendo futuro. Y lo hacían por necesidad, sí, pero también con una dignidad que ningún gobierno ha podido aplastar. En los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se quedó sin mano de obra masculina. ¿A quién recurrieron? A México. Nació el programa de braceros. Se abrieron las puertas. Y miles cruzaron la frontera no para invadir, como dice la narrativa de Trump, sino para ayudar. Para llenar un vacío. Para sostener una economía que se caía a pedazos por falta de manos. Esa historia se repitió en los 60, en los 70, en los 80. En cada etapa de crisis, Estados Unidos buscó al trabajador mexicano. Y el trabajador mexicano respondió. Cruzó. Trabajó. Produjo. Y sí, lo hizo muchas veces en silencio, sin papeles, sin derechos, sin reconocimiento. ¿Y ahora? Ahora que esos estados son potencias, que tienen millones en sus arcas, que están llenos de edificios, centros comerciales y autopistas, ahora se les olvida quién puso los ladrillos. Ahora quieren echar a los mismos que los levantaron. California, por ejemplo, es la joya de la corona. El estado más rico de la Unión Americana. ¿Y quiénes viven allí? Millones de mexicanos. Muchos con ciudadanía, muchos sin documentos. Pero todos, absolutamente todos, han aportado. Y ahora, con las redadas y la militarización, con los 700 marines enviados a Los Ángeles, Trump quiere decirle al mundo que tiene el control. Pero hay un pequeño detalle que se le escapa: sin California, su gobierno se cae. Porque es el estado que más dinero le aporta al gobierno federal. Si lo frenas, si lo saboteas, si haces que su economía se detenga, no hay forma de sostener el resto del país. Lo mismo con Texas. Lo mismo con Florida. Son estados clave. Son los motores. Son la fuente de ingresos más poderosa para Washington. Y están llenos de migrantes. De mexicanos. De los que según Trump, no aportan, pero que en realidad sostienen la maquinaria. Y es que no se trata solo de historia. Se trata del presente. Hoy, en pleno 2025, seguimos viendo cómo mexicanos construyen, limpian, cuidan, sirven. Mientras otros levantan muros, nosotros levantamos ciudades. Y cuando ves eso, cuando entiendes que el enemigo que quieren expulsar es, en realidad, el que mantiene todo en pie, te das cuenta de que el problema no es migratorio. Es moral. Trump puede mandar soldados. Puede gritar, puede amenazar. Pero no puede borrar la verdad: los mexicanos no llegaron a quitar, llegaron a construir. Y eso, ni él ni nadie lo puede negar. Cuando la selva estaba en juego por el Tren Maya, ahí sí salieron todos. Actores, cantantes, influencers, escritores. Se grabaron videos, firmaron cartas, lloraron frente a la cámara, y dijeron: salvemos la selva. Se llenaron la boca hablando de ecología, de conciencia social, de amor a la tierra. Y no faltó quien desde fuera viniera a dar lecciones de moral desde la comodidad de su mansión. Pero ahora que en Estados Unidos están deportando mexicanos, ahora que hay redadas, marines en Los Ángeles, niños con miedo, padres que no saben si regresarán a casa, ahora nadie dice nada. El silencio es ensordecedor. ¿Dónde están todos esos artistas que siempre se dicen orgullosos de sus raíces mexicanas? ¿Dónde están los que llenan estadios en California, los que graban películas en Miami, los que venden entradas en Nueva York? ¿Dónde están los que ganan millones en suelo estadounidense gracias a una comunidad mexicana que los apoya con el corazón en la mano? Desaparecidos. Y eso, mis hermanos, duele. Porque el pueblo mexicano siempre ha sido generoso. Cuando un artista levanta la voz por una causa justa, el pueblo responde. Cuando alguien necesita ayuda, el mexicano da. Y ahora que los que necesitan ayuda son los propios mexicanos en el extranjero, el mundo del espectáculo calla. ¿Y por qué callan? Porque tienen miedo. Porque no quieren perder su visa. Porque les preocupa más su contrato en Netflix que la dignidad de sus paisanos.
Porque es más fácil firmar una carta desde Polanco que enfrentarse al sistema desde California. Y lo peor es que muchos de ellos usan el discurso del «soy mexicano, ayúdame», cuando tienen que vender boletos, pero cuando hay que defender a los mexicanos, se hacen los extranjeros. Es triste, sí. Pero también es revelador. Porque en momentos como este se ven los verdaderos aliados. Los que están en las fiestas, claro, pero también en los problemas. Como dice el dicho, los amigos no se ven en las pedas, se ven en los pedos. Mientras tanto, el pueblo sí está hablando. Los migrantes sí están protestando. Los ciudadanos sí están marchando. Quemaron una piñata frente a la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Fue un acto simbólico, sin violencia. Pero aún así, los críticos salieron a gritar, ¡qué barbaridad, qué exagerados! ¿Exagerados? ¿Por defender a su gente? Qué fácil es criticar cuando no eres tú el que vive con miedo a que toquen la puerta y te separen de tus hijos. Y mientras la farándula se esconde, los verdaderos héroes son los trabajadores invisibles que siguen luchando. Que no tienen millones ni cámaras, pero sí tienen coraje. Este pueblo no necesita celebridades. Necesita solidaridad. Y no es que esperemos que todos se conviertan en activistas. Pero si fuiste capaz de grabarte hablando de una iguana en la selva, al menos podrías alzar la voz por el niño que puede quedarse sin papá mañana. Porque no hay fama más grande que estar del lado correcto de la historia. Cuando el plan A de Trump fracasa, cuando sus aranceles no tumban al peso, cuando su amenaza de redada solo enciende la indignación y refuerza el orgullo mexicano, entonces saca el plan B, golpear donde más duele, las remesas. Sí, así como lo oyes. El Senado republicano acaba de proponer un impuesto del 15% a las remesas que se envían desde Estados Unidos hacia México. Ya antes lo habían intentado con un 5%, luego con un 3.5%. No pudieron. Y ahora, frustrados por no haber podido doblarnos con miedo, quieren clavarnos una puñalada en el corazón económico de millones de familias. Pero, ¿por qué atacar las remesas? ¿Qué les duele tanto? Les duele que el dinero que mandan nuestros hermanos desde el norte sea una fuente clave de estabilidad para México. Les duele que, aunque ellos digan que nosotros les robamos, en realidad es nuestro pueblo el que con trabajo honrado sostiene tanto allá como acá. Les duele que ese flujo de dólares no se detiene, ni con redadas, ni con muros, ni con discursos de odio. Para que te des una idea, en 2024, las remesas rompieron récord. Más de 63,000 millones de dólares llegaron a México. Y ese dinero no va para los ricos, ni para políticos, ni para campañas. Va directo a las familias. A pagar comida, escuela, renta, medicinas. Son abuelos, hijos, esposas, comunidades enteras que sobreviven gracias al esfuerzo del primo, el tío o la madre que se fue al norte a trabajar. Entonces, cuando Trump y su gente proponen ese impuesto, lo hacen sabiendo perfectamente lo que provocan, dolor. Buscan castigar al mexicano que trabaja y al mexicano que recibe. Y todo porque no soportan que México siga de pie. Pero hay algo más de fondo. Trump está obsesionado con evitar que México avance. Porque mientras más fuerte nos vea, más evidente será el fracaso de su política anti-inmigrante. Mientras más se fortalezca el peso, mientras más crezcan nuestras industrias, mientras más estabilidad tengamos, más se le cae su discurso de que nos necesitan bajo control. Y no solo eso, Trump está molesto porque se está corriendo la voz. Cada vez más estadounidenses se dan cuenta de que México, con todo y sus problemas, ofrece algo que allá se está perdiendo, calidad de vida. Aquí se come mejor, se vive con más calma, se disfruta la familia. Aquí con poco, haces mucho. Mientras que allá, con mucho, apenas sobrevives. Por eso muchos estadounidenses están mudándose a México. Ya no son turistas. Son migrantes al revés. Se están viniendo a vivir aquí. Porque con su pensión pueden vivir como reyes. Porque descubrieron que en México, la vida sabe diferente. Y eso les duele. Por eso la idea del impuesto a las remesas no es solo una medida económica. Es una represalia. Es un castigo político. Es la pataleta de un imperio que no tolera vernos avanzar. Pero no se dan cuenta de algo, cada vez que intentan hundirnos, solo nos hacen más fuertes. Porque el mexicano no se rinde.
Porque cuando nos quieren quitar el pan, lo multiplicamos. Porque si nos cierran la puerta, entramos por la ventana. Y si un día llega ese impuesto, ya veremos cómo resistimos. Como siempre lo hemos hecho, con trabajo, con unidad y con el corazón en alto. México ya no es el de antes. Hoy no somos colonia, ni patio trasero, ni peones del imperio. Hoy somos un país que exige respeto, que levanta la cabeza, que tiene memoria y que ya no se calla. Trump puede gritar, puede amenazar, puede mandar marines, pero jamás podrá con un pueblo que ya despertó. Y si algún día ese pueblo decide dejar de trabajar, de consumir, de producir, ese mismo imperio se le cae en las manos. México no es perfecto, pero tiene algo que muchos países ya perdieron: alma, corazón y ganas de salir adelante. ¡Viva México! Mexicano.